buenos días, buenas tardes, buen día, buena tarde. Sabéis que a todos, bienvenidos a todos a este encuentro en el que hablaremos sobre el futuro de la función y del directivo de recursos humanos, sobre todo con la visión, y vamos a obtener la visión de las principales escuelas de negocios y universidades, tanto de España como de Portugal. Quiero agradecer principalmente a todos nuestros partners por su colaboración con DCH y porque gracias a ellos, bueno, pues podemos realizar estos eventos y ofreceros estas fantásticas intervenciones de ponentes, ¿no? Quiero también comentaros que tenemos traducción simultánea en este evento, ¿vale? Para activar la traducción simultánea, en la parte inferior de vuestra pantalla en el menú tenéis una opción que es interpretación. Interpretación para los de Portugal. Y podéis escoger ahí, elegir vuestro idioma, ¿de acuerdo? Si queréis escuchar en portugués, portugués. Y si queréis escuchar en español, español. ¿De acuerdo? Bueno, para dar la bienvenida institucional, es para mí un placer presentaros a Juan Carlos Pérez Espinosa, que es el presidente global de DCH España, y a Pedro Ramos, que es el director de Recursos Humanos de TAP Air Portugal y también presidente de DCH Portugal. Buenas tardes, Juan Carlos, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes, a este encuentro ibérico sobre el futuro de la función de recursos humanos y el futuro del directivo de capital humano. Bueno, tengo que adelantaros que esto, como muchas otras, es una iniciativa que partió de DCH Portugal, en concreto de su presidente, de Pedro, que nos acompaña hoy. Y la verdad es que creemos que es una iniciativa de gran valor. Es obvio para todos que la función está en un proceso de transformación trepidante, esto lo tenemos claro todos, y que esto sin duda implica también que el perfil del profesional y del directivo de capital humano tiene que evolucionar al hilo de esta transformación. Por lo tanto, no puede ser más oportuno. Además, el propio modelo que planteó Pedro, que es por qué no pedíamos a las escuelas de negocios y universidades que forman parte de nuestro consejo asesor. Sabéis que en todos los países en los que estamos forman parte del consejo asesor de DCH el top 2 o top 3 de las principales escuelas de negocios y universidades de cada país, en el que operamos según los rankings internacionales. La verdad es que la idea nos pareció fascinante, tanto es así que este mismo encuentro que vamos a tener hoy entre España y Portugal se va a repetir en dos clústeres también que vamos a hacer en Latinoamérica, uno que incluirá México, Perú y Colombia y otro que incluirá Uruguay, Argentina y Chile. De los tres encuentros generaremos un paper de conclusiones, tanto en el que se haga en Iberia como en los otros dos clústeres, y aparte de los individuales, luego haremos uno integrando los tres, con lo cual creo que podremos, además, a los que no puedan participar en estos encuentros, pues trasladarles también las conclusiones fundamentales. Y nada más, dar las gracias de nuevo, dar las gracias especialmente a Pedro y cederle la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muito obrigado, Juan Carlos. Muito boa tarde a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a también Brasil, Portugal. Estamos transmitiendo también hasta Brasil, África, y es un placer realmente estar aquí y estar hablando de este reto que tenemos, hablar de algo que es algo muy importante en el momento actual que estamos viviendo. Hoy con esta pandemia que estamos viviendo ya se habla mucho de el después de la pandemia y el perfil del director de recursos humanos, de la función de recursos humanos, está cambiando muy aceleradamente y por eso es importante percibir lo que están haciendo, cuáles son los pensamientos y lo que están haciendo Mundo ibérico, Portugal y España, España y Portugal, internacional y también en España y Portugal sobre el futuro de la función de do próprio recursos humanos y diretivo también de recursos humanos de capital. de la Por isso, vamos ter este evento. Eu función vou já de passar a palavra ao director de Alberto recursos humanos. muito, e eu Por eso voltarei. estamos en este evento mucho y voy a estar aquí de vuelta en la mesa redonda que vamos a tener en unos minutos. Hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, muy obrigado, Pedro. Muchas gracias a todos. Vuestras palabras, nos veremos ahora. Este evento Hasta pronto. consta de dos partes. Ahora una primera parte en la que vamos a tener
vamos a tener una ponencia técnica que nos la va a ofrecer Manuel Soriano, que ahora os lo presentaré, y después tendremos la mesa redonda que será moderada además por Pedro Ramos, y os iré presentando a cada uno de los panelistas de esta mesa redonda. Ahora mismo llamo por favor a... hola, sí, Manuel. Hola, Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Manuel Soriano es el business leader, es el director general de Claire Joster, y nos va a ofrecer una conferencia, una ponencia titulada El futuro del liderazgo de personas. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues os voy a compartir pantalla. Lo primero de todo, quería agradecer a DCH por darnos la oportunidad para poder participar en este evento, ya que consideramos que es vital ver hacia dónde va pues el futuro de los recursos humanos. Nosotros como firma, simplemente para que nos ubiquéis, de mandos medios y directivos, o sea, estamos enfocados a la selección de personal, pues evidentemente, como podéis entender, es vital. De hecho, claro, el futuro hacia dónde nos está llevando, pues nos está llevando a un mundo mucho más automatizado, robots, tecnología, ¿no? Entonces parece o da un poco la sensación de que en ese nuevo mundo más automático, más robotizado, ¿dónde tiene cabida la persona, ¿no? Pues ahí es donde quiero empezar mi ponencia. Yo creo que es fundamental la persona, más que nunca el ser humano es el porqué y la tecnología es el cómo. O sea, y de hecho es parte también de nuestra filosofía como compañía. Nosotros a la hora de hacer selección, pues entendemos la selección desde el matching values, que entendemos pues es que es el ajuste de los valores donde la persona está en el centro. Y ahora, pues lo que decía, más que nunca con esta tecnología, cómo avanza, pues va a ser fundamental. ¿Por dónde hemos querido enfocar la ponencia? Pues dónde estamos viendo las tendencias, ¿no? Y teniendo muy claro que el centro será la persona. ¿Dónde vemos que puede tener más impacto esta tecnología dentro de la función de recursos humanos? Pues evidentemente en tecnología móvil. A día de hoy, pues por ejemplo, si lo enfocamos en nuestro sector, que es la búsqueda de perfiles directivos, pues ya existen 1000 plataformas donde uno a través del móvil puede buscar trabajo, ya no solamente a la búsqueda de talento, sino a la hora de organizar las funciones de los propios departamentos. Evidentemente, el software de análisis de datos está siendo vital, luego hablaré sobre este tema, ya que el dato pues, es la nueva moneda de cambio del futuro, no solamente evidentemente para este nicho, sino para otros, pero particularmente para esto va a ser vital. La automatización, como hablábamos antes, al final lo que buscamos es que ese nuevo futuro de los recursos humanos pueda hacer que nos dediquemos más a las personas y funciones que a día de hoy son potencialmente automatizables, donde hay menos valor añadido de la persona, pues puedan evolucionar. Y ahí es donde la tecnología nos va a ayudar. Evidentemente, pues herramientas en real time. ¿A qué me refiero con esto? Pues antes, cuando uno analizaba pues, los KPIs o los distintos pues, datos que tenía de sus equipos, muchas veces era mirando el post y no el presente. Ahora tendremos la posibilidad casi en el instante o en el instante ver lo que está sucediendo con nuestros equipos, lo que nos ayudará a una toma de decisiones mucho más ágil, mucho más precisa y que realmente mejorará el estado, pues evidentemente, de nuestros equipos, que va a ser vital. Y luego, evidentemente, la nube, ¿no? La nube, evidentemente, va a ser una herramienta también clave pues, para toda esa conectividad que estamos buscando, esa manera que podemos llegar a distintas vías y de manera muchísimo más instantánea. Si vamos avanzando, pues lo que os decía, el dato es la nueva moneda del futuro. ¿A qué me refiero con la nueva moneda del futuro? Pues que evidentemente ahora podremos medir muchísimo más ad hoc a cada persona, a cada integrante del equipo, y no por un tema enfocado, yo os diría, al control, sino también para mejorar la propia vivencia de nuestros propios equipos. Es decir, podremos ver realmente qué necesidades está teniendo cada persona, podremos ver realmente también cómo es el desempeño muy ad hoc de cada uno y hacer trajes a medida. Esto nos permitirá, una vez más, pues humanizar más la función, porque nos podrá hacer llegar de manera mucho más directa a las personas integrantes de los equipos. Cuando antes estábamos en unas dinámicas pues algo más macro, donde no era tan sencillo ir tan al detalle. Las herramientas del futuro, o ya del presente, evidentemente, nos van a facilitar muchísimo más ese análisis, que va a ser vital. Si vamos avanzando, hay un estudio que la verdad que me pareció muy interesante y por eso lo quise compartir
con vosotros de HR Magazine de UK, donde pues hablaban un poco de cuáles son las tendencias o dónde se va a ver ese liderazgo en ese futuro, pues claramente en la identificación, pues a la hora de traer talento, bueno, esto es parte del estudio de HR Magazine, no es que esté haciendo aquí corporativismo de mi sector, pero es que es real, es decir, ahora mismo las herramientas que nos estamos encontrando hacen que sea más fácil esa atracción de talento y que puede llegar a una pregunta muy directa, ¿no? Entonces, en una industria como la que yo ahora mismo represento, ¿cómo puede ser interesante pues, una firma como la nuestra? Pues más que nunca, ¿no? Porque al final nos vamos a enfocar a lo que son las personas, que esto es lo que va a rotar, pues ya sea en una firma de selección como proveedor, como a su vez dentro de un departamento de recursos humanos, pues para la atracción de ese mismo talento, ya que nos será más fácil ese cribado de todas las plataformas que ahora mismo existen, pues se podrá automatizar, se podrá enfocar de una manera un poco más ágil. Evidentemente luego, pues a la hora de identificar y desarrollar las skills del futuro. ¿Por qué? Bueno, pues como veis estamos en un entorno cambiante, no quiero caer en el tópico del VUCA que todo el mundo ya conoce, pero es así, es decir, vivimos en un entorno totalmente volátil, cambiante y súper ágil, entonces aquí la importancia ya no es lo que tú sabes hoy, sino cómo serás capaz de adaptarte al mañana. O sea, de hecho, si nos preguntáis ¿qué valoramos más? O una de las funciones que yo valoraría más de un futuro directivo, ya no solamente director de recursos humanos, sino de otro departamento, es esa capacidad de adaptación y capacidad de aprendizaje. Las herramientas, una vez más, nos podrán ayudar a identificar con muchísima más precisión en dónde tenemos que enfocarnos en el desarrollo de nuestros profesionales en los equipos. Luego será vital para el departamento de recursos humanos. Y evidentemente, pues como decíamos, identificar las skills futuras, ver la manera también de desarrollo de las carreras profesionales, ya que estas herramientas pues, nos podrán llevar a modelos predictivos también que nos pueden enfocar a cómo poder proyectar el día a día o el futuro de la gente que integra en nuestros equipos. Y por supuesto, y no menos importante, y además está siendo vital en esta pandemia, pues cómo es la gestión del bienestar de los empleados. Una vez más, como decíamos antes, el dato es la moneda de cambio del futuro. Nos va a permitir hacer trajes a medida para entender mucho mejor cómo puede pues el bienestar, ¿no? El equilibrio, ese famoso work-life balance que está muy en boga, pues para que la gente realmente se pueda desarrollar como tiene que hacerlo como profesional y será vital, evidentemente. Perdón, ¿qué ha pasado esto? De cara al futuro, evidentemente, el rol de la inteligencia artificial en la atracción del talento, pues también lo veo como algo vital. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, cada vez vamos a sistemas más complejos, nos encontramos en situaciones donde el directivo de recursos humanos o la empresa de selección, como es nuestro caso, el headhunter, pues son muchas variables las que tenemos encima de la mesa y al final el humano es capaz de controlar un determinado finito de variables. Si podemos poner la tecnología a nuestro servicio para que nos ayude a acaparar un mayor número de variables y que a su vez nos ayude a proyectar tendencias, luego la parte humana, como decía, que es fundamental, es la que servirá para hacer esa toma de decisiones y a su vez, evidentemente, pues a enfocar el bienestar y el desarrollo de los profesionales, que es realmente donde yo creo que se debería enfocar este departamento pues, de personas, ¿no? Que al final, para mí, pues yo os diría muchas veces recursos, cuando realmente deberíamos hablar más de personas, pues más personas que recursos, ¿no? Que es hacia donde realmente tenemos que enfocarnos y lo que nos está demandando nuestros equipos. Si hacemos un pequeño brindis al sol, porque también me pedían un poco que jugara al futuro, ¿no? Hacia dónde estamos viendo el departamento, ya no solamente la figura. Bueno, aquí ya veréis que hay posiciones que ya son realidad, evidentemente, y otras que estoy convencido que lo serán. Pues evidentemente, si estamos hablando que el dato es la moneda de cambio del futuro, pues tiene todo el sentido del mundo que tengamos dentro del Departamento de Recursos Humanos una persona que esté enfocada a trabajar ese dato enfocado a la persona. Pero volvemos a lo mismo, buscando esa parte más soft. Luego, evidentemente, cada vez más, porque ya es una realidad de muchas empresas, las máquinas son parte de nuestros compañeros, ¿no? Pues cómo es esa gestión con la máquina, pues entendido pues desde un chatbox que ya está ahí, pues hasta un robot en una cadena de montaje, hasta procesos de inteligencia artificial. Bueno, pues todo este tipo de cosas llevan su complejidad y evidentemente requiere del soporte del propio departamento. Evidentemente, estamos viendo pues una tendencia
adaptarnos al cambio, ¿no? Como decíamos, pues qué más importante que tener a alguien en tu departamento que te ayude a diseñar esas skills del futuro, por supuesto. Luego, pues este director de wellness, pues yo creo que está también muy en boga, pues sobre todo ahora en la época de la pandemia, pues que también lo estará de post-pandemia, por supuesto, pero qué importante es tener a alguien que nos ayude a diseñar ese futuro o ese entorno donde realmente nuestros profesionales se dediquen a lo que tienen que hacer, que es a trabajar y no perder el foco porque no estén en la situación más correcta de ese equilibrio personal. Por supuesto, la experiencia de empleado pues, es fundamental. Cada vez más vemos cómo las empresas intentan cuidar más ese ciclo desde lo que es el reclutamiento a lo que es el onboarding o el aterrizaje del profesional e incluso también la salida, porque al final, oye, una rotación en sí no es mala, lo que es malo es no entender el por qué se mueve. Pues esa experiencia de empleado es fundamental. Vamos, evidentemente, a entornos de una máxima diversidad. Entonces, evidentemente, esa complejidad requiere pues, de un foco pues, de no caer en prejuicios y en situaciones en las que los departamentos otros departamentos pues entiendan el porqué, ¿no?, de las cosas. Pues esto es fundamental que también se vea desde este departamento. Realidad virtual en las formaciones. Pues esto evidentemente cada vez será más real y estoy convencido que será una herramienta pues muy habitual. Lo mismo a la hora del diseño del puesto de trabajo. Trabajar desde una metodología agile. Chatbot Facilitator, ¿qué significa esto? Pues cada vez más lo que es el chatbox del futuro pues tiene mucha más relevancia y con inteligencia artificial pasa a ser también un integrante más del equipo. ¿Cómo podemos ayudar al departamento para que a su vez ayude al resto de los departamentos de la propia compañía? Esto, al final, sin ese componente humano, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, ¿qué skills creo yo que puede tener o debería tener ese profesional del futuro? Pues para mí esto deberían ser las básicas, ¿no? Evidentemente, nos tenemos que diferenciar desde la parte donde va a ser más complicado que la máquina lo automatice o lo procese, ¿no? Pues será la creatividad, la curiosidad, la colaboración, pensamiento crítico, empatía. Todo ese cóctel con una buena tecnología que cada vez va a ser más sofisticada y más compleja, pues es lo que hará que las compañías ganen mucha más potencia. Departamentos de recursos humanos donde sus líderes tengan esto como piedra angular, pues yo creo que serán los que marcarán la diferencia. Y no quería terminar mi ponencia recordando lo que decía al inicio. O sea, todo este cambio tecnológico, toda esta evolución, si la parte humana no tiene sentido. Y vuelvo a decir lo mismo, es decir, el humano para mí es el porqué y la tecnología es el cómo. O sea, y esto lo tenemos que tener muy presente en los distintos cambios y evoluciones que vamos a ir viviendo. Nada, agradeceros una vez más pues poder participar y un placer. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, ofrecernos esta ponencia. Bueno, hemos visto lo que nos ha comentado Manuel Soriano sobre los perfiles de los recursos humanos, de los managers, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuál es la visión de las principales escuelas de negocios y universidades. Ahora sí damos paso a la mesa redonda. Para ello, os voy a presentar a cada uno de los ponentes, a los que les voy a pedir que, según les vaya nombrando, vayan apareciendo para saludar, ¿de acuerdo? Desde España tenemos a Carlos Rollo. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Carlos. Carlos Rollo es profesor asociado del Departamento de Dirección de Personas y Organización de SADE. Buenas tardes, Carlos. Ahora llamo también a Guido Stein. Guido. A ver, no te oímos, Guido. Está silenciado. Ya está, perfecto. Me estaba portando tan bien que me había también quitado la voz. Buenas tardes. Sí, ¿no? Bueno, Guido Stein es profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones y de la Unidad Docente de Negocio de IS Business School. Bueno, ahora llamo también a Norman Curtis. Norman, buenas tardes, Norman. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Norman. Norman es vicedeán Behavior and Human Development de EA University. Bueno, y ahora desde Portugal nos van a acompañar Pedro Brito. Pedro. Hola a todos, ¿todo bien? Hola, buenas tardes. Bueno, Pedro Brito es Associate Dean, Executive Director for Executive Education and Business Transformation de Nova School of Business and Economics. Buenas tardes, Pedro. No, Pedro, está silenciado, creo. Estaba en silencio. Perfecto, sí, fantástico. Lo sé, estaba en silencio. Gracias.
Gracias. Bueno, ahora quiero presentaros a Ana Corte Real. Ana. Buenas tardes, Ana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muy Buenas buenas. tardes a todos. Ana es directora del MBA Executive de Católica Porto Business School. Buenas tardes, Ana. Es un placer tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias. Bueno, y ahora también es un placer para mí presentaros a alguien que, de nuevo, que ya conocéis a Pedro Ramos. Pedro Ramos, que, bueno, recuerdo que es el director de Recursos Humanos de TAP Air Portugal, es el presidente de DCH Portugal y va a ser el moderador de esta fantástica mesa redonda. Pedro, está en tus Obrigado, manos. Alberto. Gracias. Obrigado, Alberto. Gracias, Alberto. Buenas tardes una vez más. Hoy tenemos una tarde especialmente feliz porque soy el único presidente que es director de recursos humanos. Entonces vamos a hablar del futuro de mi profesión y el futuro de mi vida. ¿Cómo será mi futuro? Y voy a hablar entonces durante estos 45 minutos que tenemos a saber cuál es mi futuro. Y para poder entender mi futuro y el de todos los directores de recursos humanos, tenemos a todas estas personas que representan las escuelas de negocios y universidades más importantes de la península ibérica, de este mundo ibérico tan importante, fantástico. Y voy a lanzar un reto que es una primera rueda sobre el final. ¿Cuál es el futuro de la función de los recursos humanos? ¿Tiene algún cambio? ¿Está cambiando esa función de recursos humanos en las empresas? La buena noticia es que hay un futuro, ¿verdad? Eso ya es algo bueno, pero ¿qué está cambiando en la función de recursos humanos? ¿Cuál es la tendencia? Y tengo una duda, porque habla mucho que hay muchos cambios que están ocurriendo en las empresas en relación a la función de recursos humanos por el tema de la pandemia, pero ¿estos cambios se permanecerán en el tiempo o vamos a ir al pasado otra vez? Vamos a volver a lo que era antes. Entonces tenemos esta visión de los especialistas de las escuelas. Queremos saber qué creen y vamos a ahora dar 2 minutos a cada uno. Tenemos poco tiempo y hay mucha cosa que compartir, hay mucho que decir. Entonces voy a empezar con Norman. Buenas tardes. ¿Cuál es tu idea sobre este futuro de la función de los recursos humanos? ¿Quieres empezar? Sí, gracias, Pedro. Lo primero te diría que tienes menos futuro que un chico o chica de 25 años. Eso también te lo digo. Es verdad, es verdad. Por definición. Pero, a ver, 2 minutos. Voy a intentar resumir muchas ideas. El futuro de la función de los recursos humanos. Para mí hay una oportunidad con la pandemia que la has relacionado, que es para que el director o la directora sea más estratégico. Eso es un momento donde tiene más peso, más valor quizás en las decisiones debido a problemas tácticos hasta cierto punto, importantes pero tácticos. Pero al final yo lo resumo en 3 cosas. O sea, que se focalice la función en cambio de cultura, cambio de liderazgo y experiencia del empleado. Manuel ha mencionado la experiencia del empleado, es algo que estamos viendo claramente como una tendencia, pero cultura, liderazgo y experiencia del empleado. Al final yo creo que hay 3 cosas que distinguen a las compañías que necesitan para ser exitosas en el futuro. En primer lugar, saber lo que son, tener identidad. En segundo, operar de manera rápida y ágil y simple hasta cierto punto. Y la tercera, ser capaces de aprender e innovar. Y dentro de estos 3 aspectos, los recursos humanos pueden apoyar en muchas cosas. A nivel de identidad, desde luego, clarificar propósito, ayudar a poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados, utilizando analítica, como se ha mencionado, trabajar la experiencia del empleado y, desde luego, apoyar a los líderes y apoyar al consejo a exhibir la nueva cultura que se quiera, ¿no? Muchos estudios indican que si esto no viene top-down, si el consejo no se comporta como se quiere que sea la nueva cultura, luego es muy difícil pedir a los empleados que se comporten de cierta manera, ¿no? Esto alrededor de identidad, alrededor de agilidad, aplanar la organización, hacer la organización más simple, menos jerárquica, nuevos modelos organizativos, probarlos, empoderar, decisiones a niveles técnicamente más bajos en la organización, que se puedan tomar riesgos. En evaluaciones de desempeño podemos hablar más eficientes, porque hasta ahora la verdad es que es un punto débil de muchas compañías. Y luego el tercer punto, que es la escalabilidad, pues ayudar a crear valor en ese sentido
aprendizaje continuo a través de métodos tradicionales y no tradicionales, y por supuesto algo que tú lo sabrás bien, Pedro, que lo primero que creo que debe hacer un departamento de recursos humanos es transformarse ellos mismos antes de recomendar al resto de la organización que deben de transformarse. O sea que primero walk the talk, o sea, hacerlo ellos, y luego ya pueden aconsejar al resto. Muito bem. Obrigado, Norman. Ideias fantásticas para começar aqui o nosso debate. Ideas muy buenas para empezar nuestro debate. Parece que Norman ya ha dicho todo, pero no. Hay muchas cosas todavía que están cambiando. ¿Cuál es tu visión del cambio de la función de recursos humanos? Todas estas cosas que están cambiando en las empresas. Ana está en mudo. Gracias por invitarme hoy y también por todas estas escuelas de negocios. Es algo muy interesante este compartir. Creo que es una oportunidad única, un momento único para los recursos humanos y en la afirmación de su importancia para su empresa, su lado más estratégico que tiene que tener para crear los valores de una organización. Creo que los recursos humanos a esta altura tienen una función clave de dotar a las empresas de la capacidad de gerenciar las incidencias, y creo que esto es crítico para los recursos humanos porque el departamento tiene que transformar y devolver a las personas y desenvolver a las personas, desarrollar, pero no lidiar con riesgos. Estamos viviendo un contexto de incertidumbre y este año es una muestra de esto. Y entonces esta incertidumbre va a mostrarnos nuevas funciones del Departamento de Recursos Humanos y dar respuesta a a estas dificultades que creo que no serán pasajeras en realidad. Creo que aprendemos de forma rápida y a veces este aprendizaje rápido también nos hace olvidar rápidamente, y esto creo que es nuestro reto. No estamos a oír. Ahora sí. Yo estaba a decir que Sí, decía que de hecho los recursos humanos no tienen que dejar escapar esto de saber lo que hacer y trabajar en estas nuevas competencias, todas estas habilidades, in-skill, upskill, los colaboradores, de los trabajadores, y mirar también para saber que el trabajo de un coach de recursos humanos y también su impacto y que no sean un departamento, pero que sean realmente un brazo estratégico de una empresa. Norman ha hablado sobre el propósito y creo que el propósito de una organización es el inicio de cualquier cuestión de recursos humanos. Aquí vemos que muchas veces hay inconsistencias porque no hay consistencia entre el reclutamiento y el propósito de las marcas. Entonces creo que esta alineación estratégica tiene que estar coincidiendo por parte del departamento y el director y la directoría de recursos humanos. Muy bien, muchas gracias. Vamos y Carlos, ¿cómo crees? Parece que lo sabes todo sobre ello, ¿eh? Parece que lo sabes todo. Dime cuáles son las nuevas atribuciones de la función de recursos humanos. ¿Qué está cambiando para que hoy estamos hablando de este mundo híbrido en una nueva organización del trabajo? Está cambiando muchas cosas en las empresas, y esto tiene alguna cosa que ver con esta función de la evolución de la función de recursos humanos en las empresas, Carlos, que ya parece que lo sabes. Bueno, ahí estamos. Gracias, Pedro. Yo antes de empezar diría que la oportunidad que tenemos es un poco como estos jugadores de fútbol que han estado en el banquillo durante 2 temporadas y el entrenador en un momento dado dice, oye, voy a contar con vosotros. Para mí la pandemia está jugando este papel. Es decir, hemos estado durante mucho tiempo siendo un poco una figura alternativa, y de momento, de golpe, en una pandemia de este tipo, empezamos a estar al lado de la dirección general en la posibilidad de tomar decisiones importantes
de momento relacionadas con la salud, relacionadas con la comunicación, pero digamos que cuando estás al lado de la dirección general en un momento como hemos pasado, pues empieza a confiar en ti. Dicho eso, diría que es un momento para aprovechar la oportunidad, porque si no el entrenador probablemente no te vuelva a poner, ¿no? ¿Qué dos elementos considero yo que suman a lo que han dicho mis compañeros, tanto Norman como Ana, de lo que estamos hablando? Uno tendría que ver con la importancia de generar resultados. Y sobre todo en un tema que también se está poniendo muy de moda, que es la gestión basada en la evidencia. En la influencia en los comités de dirección, que creo que es un punto muy importante para los directores y directoras de recursos humanos, es importante distinguir la opinática de los datos. Y para eso no insisto mucho, pero evidentemente HR Analytics, todo lo que tiene que ver con el volumen de información que manejamos, la simplicidad en esa información y sobre todo pasar de la descripción de datos como hasta ahora hemos estado haciendo o de la predicción a la prescripción. Es decir, que al final se confíe en el área de personas diciendo, oigan, ¿qué podríamos hacer con este tema o con el otro? ¿No? Eso me parece un tema muy importante. Respecto también a resultados, empezar a trabajar en proyectos que se vinculen a resultados de negocio. Es decir, empezar a pensar que nuestra función también puede generar una vinculación con el negocio en el margen bruto, en la escalabilidad, en la imagen de la empresa en el exterior, etcétera, ¿no? Es decir, que pasemos de resultados un poco internos a resultados que impacten directamente el negocio. Y para eso volvemos a necesitar datos y vinculación entre personas y negocio. Y como segundo aspecto importante para mí, ya lo ha dicho Norman y Ana, el tema al final de propósito, pero yo lo llevaría también al tema de los valores. Hay un elemento que ha pasado en esta pandemia muy claro. De repente nos hemos ido a trabajar a casa y de repente ya no podíamos controlar a los empleados presencialmente. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Es muy interesante porque la máquina de café ha desaparecido. La máquina de café, cuando desaparece, ¿dónde queda la cultura? Es un problema. La cultura se medio desintegra. Entonces, el papel que ha tenido echar en esta pandemia creo que ha sido muy importante de generar una integración. Y yo creo que esto, respondiendo también un poco a la pregunta que hacías, esto se va a mantener la necesidad de que haya un área que ayude en la integración, o mejor dicho, que facilite a las otras áreas a que los empleados permanezcan en un grado de compromiso, en la línea de lo que comentaban mis compañeros, ¿no? La pertenencia, fundamental. Para la pertenencia hay que activar políticas en ese sentido que vinculen al empleado. El tema, obviamente, de la ética y del bienestar, como ya se ha hablado, y el tema de la inclusión en este aspecto muy importante, ¿no? Y también, un poco por terminar, creo que nuestra figura es un poco bisagra, ¿no? Es una mezcla del zoom in, zoom out. Es decir, tenemos que estar resolviendo problemas del día a día, de qué hacemos con el contrato de esta persona, y de repente nos están pidiendo que tomemos una decisión estratégica si externalizamos o internalizamos un servicio pues de gestión del talento, ¿no? Esto nos hace que es muy necesario esa capacidad de versatilidad y cada vez ir generando una mayor influencia ascendente, que para mí yo creo que es la clave tanto con estas vías que he comentado como la que han comentado mis compañeros. Muito bem, Carlos, fantástico. Gostei muito dessa relação pessoas e negócios. Me ha gustado mucho tu relación de personas y negocios como dos cosas, como dos caras de la misma moneda. Y hablando de caras de la misma moneda, Pedro Brito, hola Pedro de Nova Business School. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando en el futuro y en la función de recursos humanos? Bien, me ha gustado mucho la analogía de Carlos que ha comentado sobre los jugadores de fútbol que están en el banquillo durante 2 temporadas. Y de hecho, algunas de las implicaciones de la pandemia han sido, de hecho, es que ya no podemos ignorar el papel de recursos humanos en este proceso. Antes ya era importante, pero ahora, en este momento, este profesional, por lo menos en las empresas que trabajo, es realmente
un papel fundamental, aunque sea de forma informal. Tenemos que estar muy pendientes de saber cómo recursos humanos tienen un impacto en dos funciones que de alguna manera ya han sido dichas. Por un lado, el movimiento equilibrado del bienestar de las personas y de la oportunidad, y el equilibrio a veces no es fácil, y el contexto de la pandemia nos ha mostrado que de hecho creamos bienestar, pero también podemos crear resultados, y es algo difícil de alcanzar en este contexto, y también la forma de cómo se unen las personas es algo muy evidente porque en muchas direcciones de recursos humanos, y no es una crítica, creo que la función ha sido extraordinaria, pero a algunos equipos de recursos humanos les falta un poco de, por ejemplo, diseño de comunicación dentro de la empresa. Son raros los casos en los que la dirección de recursos humanos pueden presentar las alteraciones de los procesos que son implicaciones de tecnología, como Manuel Soriano nos comentó. Y a veces falta un poco de empatía tecnológica para poder percibir de cómo esa tecnología nos puede ayudar en recursos humanos en nuestro negocio. Y naturalmente el impacto de esto en las personas. Y creo que respondiendo la pregunta, ¿cómo impacta esto en mi función que estabas comentando? Diría que espero que la función de recursos humanos, más que evolucione, sea considerado como un Chief Transformation Office, porque realmente el director de recursos humanos que consiga complementar esta estrategia que Norman y Ana estaban comentando, con estas competencias mucho más vinculadas a HR y también las formas de trabajar, las necesidades del negocio, y también conseguir trabajar temas culturales como los colegas estaban hablando. Pienso que hay la posibilidad de tener este papel y de tener este papel de consultor. A veces es contratado externamente, pero creo que el director de recursos humanos tendría que ser la persona interna para liderar esta consultoría, y creo que la oportunidad es evidente. Creo que el director de recursos humanos está, como Carlos decía, tiene la oportunidad de jugar ahora en esta temporada y ser el CEO de la organización por todas estas habilidades. Muy bien, estas son buenas noticias. El futuro es bueno. Guido, ¿tienes esta visión optimista también del papel de la función de recursos humanos que va a crecer en su importancia en este papel de transformación de las organizaciones y muy cerca de la estrategia CEO de la compañía? Muchas ¿Cuál es gracias. tu visión? Sí, vamos a ver. Yo por definición soy optimista, sobre todo si hacemos algún pequeño cambio termoestético. Yo creo que tenemos que recurrir a lo que decía Homero hace 25 siglos, 26 siglos. Decía de Ulises que no era un recurso, sino rico en recursos. Yo creo que hay que cambiar el nombre de la función cuanto antes. En el IES lo llamamos dirección de personas. Sí. Porque eso nos va, en cierto modo, a poner en nuestro sitio. Vamos a ver, hay dos cosas muy permanentes, que son el cambio es lo más permanente que hay, y las personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como tú bien sabes, Pedro, cuando está uno ahí arriba, lo que quiere el director de recursos humanos es que resuelva y no cree muchos líos. Entonces, para ganarnos el puesto tenemos que ser resolutivos. Ahora tenemos que ser resolutivos en nuestra función, que lo llamamos una parte es Talent Acquisition, en vez de llamarle selección, pues ahora se llama Talent Acquisition. En vez de hablar de cultura, hablamos de onboarding, habéis hablado, learning and development, performance management y engagement and retention. Estas son las políticas de recursos humanos clásicas de siempre, los que llevamos aquí tiempo, y aunque tengan 25 años volverán a hacer esto, no harán otra cosa. Tenemos una herramienta muy interesante que es la digitalización. La digitalización y la inteligencia artificial. Voy a seguir la doctrina Paco Umbral, que es el señor mi libro, que es del que he venido a hablar yo aquí, que he publicado en este otoño con el profesor Pin, que tiene 75 años. Bueno, pues el profesor Pin, que vosotros conoceréis, es de lo más actual. ¿Por qué? Porque conoce lo que es perenne. Entonces, diríamos, en nuestra función hace falta el tema tecnológico desde un punto de vista profundo, pero sobre todo hace falta un barniz tecnológico, igual que uno necesitaba un cierto inglés o un cierto manejo de
de algunos programas. Pues ahora esto es necesario, pero esto es una herramienta. Esto no es más que una herramienta potente. Lo hemos estudiado aquí con casos actuales, le hemos dado vuelta a la bibliografía y nuestra conclusión es que va a afectar de modo importante a la administración de los recursos humanos. En cambio, no se conoce que Dios haya creado datos. Se conoce que ha creado cosas. Los datos los hemos creado los hombres y eso ya incluye una cierta opinática, ¿eh? Cuando uno coge unos datos y otros. Es imposible que no lo haya porque los datos, las cosas son mostrencas y para poder abordarlas tienes que transformarlas y poder trabajar con ellas. Eso ya incluye, ya lleva en el paquete algunas, diríamos, prejuicios o sesgos, ¿no? Bien, yo creo que lo interesante de la función ahora, si se gana su puesto haciendo su trabajo, es que puede dedicar más tiempo a lo importante, que es a pensar y a ayudar de verdad al que hace cabeza en las organizaciones a ser líder de lo único que se puede liderar, que es a las personas. Bueno, yo creo que no va a ser fácil que haya muchos Pedros, porque competimos con gente de negocio, con gente de operaciones, cada vez menos competimos con los financieros porque ya sabemos el juego que dan. Y yo sí creo que el futuro de un director de recursos humanos es que se mimetice no solo con el negocio, sino que, porque no es un soporte del negocio, recursos humanos es negocio, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí una pelea, una lead importante, interesante. Creo que el hecho de que la inteligencia artificial se pueda aplicar no solo a la gestión de las operaciones y a los clientes, sino también a la gestión de las personas dentro de nuestra compañía, tiene su gracia. Pero hay una cosa que yo creo que cada vez soy más convencido. La digitalización va a comoditizar todo y también la función de los recursos humanos. Eso va a exigir de nosotros algo diferencial, porque el tener digitalización es como el hablar inglés, que a lo mejor Norman lo habla mejor que nosotros, pero ahora todo el mundo lo habla lo suficientemente bien como para entenderse. Pues la digitalización va a ocurrir lo mismo. Yo creo que mi apuesta es las compañías, yo me parece muy interesante lo de experiencia del cliente, que en el fondo se trae del mundo comercial. La apuesta es que si tenemos tres elementos que son empleados, clientes y accionistas, nuestra compañía, ¿en qué lugar pone al empleado? Esa es la prueba del algodón que decimos en España, a ver si hay polvo, o la del 9 que sería... Também dizemos em Portugal. É igual em Portugal, também dizemos a prova do algodão. Muito bem. Entonces, pues nada, Guido, esto es mi respuesta. Obrigado. Já voltamos a ti. E voltando aqui ao Norman e pegando nesta questão... Muy bien, hablando aquí, Norman, de la prueba del algodón. Hablando de cultura, experiencia, de liderazgo. Hay un nuevo perfil. ¿Cuál es el nuevo perfil del director o directora de recursos humanos? ¿Cuáles son las nuevas competencias? ¿Qué piensas que son las tendencias y cuál es realmente lo que tiene que tener este director o directora de recursos humanos? ¿Con qué background? Voy a describir a un superhombre o supermujer, ¿no? Entonces esto siempre es muy complicado. No existe, o sea, la realidad es que no existe ni el superhombre, supermujer o superdirectivo de ni nada, de recursos humanos o de nada, ¿no? Se ha mencionado previamente, o sea, aquí que esté cerca del negocio, que viva el negocio, que sea parte del negocio, le llamamos business partner, lo podemos llamar como queramos, pero que al final evidentemente tiene que estar dando soporte al negocio y por tanto tiene que entender el negocio. Tradicionalmente existía una figura de director de recursos humanos que estaba bastante alejado de lo que era el negocio y que realmente no lo entendía. Hasta cierto punto lo desdeñaba, ¿no? Pues yo creo que eso evidentemente ya no puede ser. Yo insisto mucho cuando hago training con directores de recursos humanos, les digo, tienes que cambiarte el nombre. O sea, olvídate de people, olvídate de nada. Chief Cultural Officer. O sea, tú crea cultura. Al final es la mejor manera de mejorar el rendimiento de las compañías. Al final la responsabilidad, yo creo, del director de recursos humanos, entre otras, y podría ser el CEO, es crear el mejor entorno posible para que los equipos den lo mejor de sí. Para que los equipos hagan el mejor trabajo, estén más contentos, se queden los mejores, se vayan los que no quieras que se vayan, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un ciclo virtuoso. Ahora, esto es complicado, evidentemente, pero es trabajar la cultura. O sea, ¿por qué existimos? ¿Qué valor aportamos realmente a la sociedad? Hablando de propósito. ¿Cómo queremos trabajar? ¿Qué es aceptable, qué no es aceptable?
cómo vivimos los valores, cómo nos comportamos, cómo recompensamos, etc. Luego la parte tech, se ha dicho previamente, y estoy bastante de acuerdo con lo que se decía, es una herramienta. O sea, es importante, pero es una herramienta. Igual que hace 5 o 10 años no pedíamos a los directores de recursos humanos que fueran especialistas en SAP, en SAP, ahora no les pedimos que tengan que ser especialistas en People Analytics. O sea, evidentemente pueden tener alguien en su equipo que lo sea, pero ellos no tienen que serlo. Evidentemente tienen que hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Para eso son los responsables. Lógicamente, el contexto depende. No es lo mismo en una pyme que hay una persona de recursos humanos que es todo, que una empresa del IBEX con 30 personas en el departamento, ¿no? Pero vamos, asumiendo una empresa mediana grande. Luego hablábamos de well-being. Nosotros hemos creado el Centro de Health, Wellbeing and Happiness en el IE para intentar fomentar esto desde el principio. Está claro que es un ciclo virtuoso, está claro que beneficiar a las personas beneficia a la compañía, está claro que esto se está acelerando en muchas partes del mundo, hay un business case claro en muchos casos que es menor prima a las compañías aseguradoras, pero en otro caso hay un plus muy importante que es el menores días enfermo, más motivación en el trabajo, mejor desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que al final más felices y más felices, mejor rendimiento. O sea, yo siempre digo, las compañías no hacen esto porque son buenas, Lo hacen porque van a sacar más rendimiento, o sea, al final, ¿no? Porque Guido hablaba de los accionistas. Los accionistas que deciden todo esto. Entonces tiene que ir al resultado, tiene que ir al negocio, ¿no? Entonces al final hablábamos de cómo nos acercamos al negocio, cómo medimos realmente. Pues hay maneras de hacerlo, ¿no? Evidentemente hay que ser creativo. Y es verdad que hay muchos directores de recursos humanos que no son los mejores haciendo un business case. Entonces también esto es algo en lo que les formamos, ¿no? Hacer un buen business case, ¿no? Esto es importante para esta función. Muito bem. Norman, obrigado. E Ana, depois de ligares o microfone... Ana. Soft skills, hard skills, ¿cuál es el perfil que tienen que trabajar hard o soft o multiskill? ¿Cuál es el futuro, el presente de esta función de recursos humanos? Creo que este debate de soft skills ya es muy antiguo y no es posible. En realidad, tiene que ser un equilibrio entre soft y hard skills y tenemos que tener el contexto actual en vista. Hay muchas cosas que pueden ser aplicadas y puedo decir que durante la pandemia, algunos alumnos suspendían la práctica. ¿Por qué es eso? Es decir, una cosa es prepararse y otra cosa es vivirlo. Y lo que vimos es que muchos alumnos no estaban preparados efectivamente para poder gerenciar el contexto real. Y por eso no tengo duda que a nivel de Business School y en la católica Business School, sabemos que esta enseñanza tiene que ser aprender a aprender, porque la cuestión de querer enseñar herramientas que hoy valen mucho y que mañana dejan de valer, no tiene ningún sentido. Y por eso lo que es importante es que tengamos competencias de aprendizaje que permita que constantemente estemos aprendiendo y a ser aptas a poder gerenciar aquello que llega. Y esta capacidad de aprendizaje continuo, esta calidad, esta actitud es muy constructiva y necesita mucho rigor y mucha voluntad y tiene mucho que ver con los soft skills. Por eso a veces tenemos personas brillantes que si no tienen esta actitud de trabajo, no tienen el éxito. Entonces, por eso, efectivamente, los soft skills son algo muy importante. Ya no sabemos que las hard skills tienen que existir, pero el hecho que puede diferenciar las personas tiene que ver con la actitud y tiene que ver con
este manejo de las soft skills. Y Carlos, entonces hablando de las soft skills, sabemos que es importante, pero ¿y la calificación, de cualificarse? Me gustó esta metáfora de las negocios y personas, es el título de uno de los libros que escribí. Me gusta esta metáfora entre personas y negocios. ¿Cómo se cualifican estos directores o directores de recursos humanos? ¿Qué cualificaciones tienen que tener? ¿Qué tienen que aprender? Has hablado de analíticas, de inteligencia artificial, pero ¿cuál es el tipo de cualificación para esta función? Tens que ligar. Sí, Estás en mute. si te refieres a cualificación desde un punto de vista de capacidades, yo para mí hay una que es muy clave, que es la interpretación. Saber interpretar. Saber interpretar da valor. Saber interpretar datos, porque los datos, como decía Guido, ha dicho Ana, ha dicho muchos ya, es decir, los datos vamos a ser capaces de obtenerlos. La cuestión es qué haces con el dato, eso es fundamental. Interpretar tendencias. Interpretar tendencias, tener la mirada puesta fuera de tu compañía, porque para eso también te van a pagar, te están pagando. Y después interpretar a la organización. Y para interpretar a la organización hay que bajar al detalle. Tenemos que tener la capacidad, yo creo, como un director de personas, de saber al pie de la calle qué se está haciendo, qué está pasando. Y para eso, entrando otra vez en negocio, no solamente hay que saber lo que es un balance, interpretar un margen comercial, hay que conocer el negocio. Hay muchas personas en el área de personas que nunca han estado en el negocio. Y yo creo que es un aspecto que para mí es crucial. ¿Cómo se hace esto? Pues hace falta irse 2, 3 días, 5 días a una red comercial, a un hotel, aquello a lo que yo me dedico abajo, porque eso te ayudará después a poder interpretar la realidad de tu compañía, generando o por lo menos potenciando esa vida de la cultura de la que hablaba Norman, ¿no? Para mí, saber interpretar, saber crear dilemas es otra interesante. Hay que empezar a ayudar a pensar, no a hacer. Tenemos esa mentalidad, ¿no? De que cuanto más hacemos, más somos, ¿no? Es cómo generamos un dilema a un comité de dirección, porque eso no significa que no estamos haciendo nuestro trabajo, sino que estamos planteando un dilema estratégico, ¿no? No tanto a llevarnos un encargo para hacer, ¿no? Pero para eso hay que pensar, hay que tener tiempo para ello, ¿no? Y quizá otro elemento ligado a lo anterior, salir más allá de la compañía. Las fronteras entre el trabajo y el ocio se han extinguido. Ahora mismo, sobre todo después de la pandemia, el teletrabajo tiene cosas fantásticas y tiene cosas muy perversas, ¿no? ¿Dónde empieza mi tiempo libre? ¿Dónde empieza mi trabajo? ¿Hasta qué hora estoy trabajando? ¿Hasta qué hora no? Y esto tiene también una oportunidad. Empezar a considerar al empleado no solamente en ese ciclo de experiencia de empleado, sino también qué vinculaciones tiene con la compañía, fuera de la compañía, en el ocio. ¿En qué sentido? Pues que al final podemos hacer mucho para gestionar el tiempo del empleado de una forma correcta. Y eso va a suponer un elemento de compensación distinto en los próximos años. Obviamente va a haber siempre un tema de retribución, pero estas compensaciones emocionales del tipo de cómo te puedo ayudar para gestionar mejor tu tiempo, pues yo creo que van a ser muy importantes, ¿no? Y desde SADE, por ejemplo, lo que damos mucha importancia es a que las personas adquieran una cierta seguridad. Las personas que pasan por nuestras aulas queremos que adquieran una seguridad, y eso como se hace, pues conociendo un poco las distintas áreas, no quedarte únicamente en tu área funcional, y después trabajando en la introspección. Para mí es muy importante que cualquier directivo o directiva, por supuesto el de personas, tiene que conocerse, tiene que gestionar sus emociones, tiene que ser capaz de saber qué le pasa, porque si no va a ser muy difícil que sepa qué le pasan a otros, ¿no? Muito bem, obrigado, Carlos. Pedro, e o papel do diretivo? Pedro, ¿y el papel para ser ese elemento transformador de la organización? El director o directora va a tener este papel de transformación, de estimular las transformaciones en las organizaciones. Sí, creo que tiene que ser este Chief Transformational Officer. Pero ¿qué tiene que saber para poder transformar? ¿Cuáles son las calificaciones que tiene que tener? Saber liderar con las paradojas,
conseguir manejar estos dilemas en los propios negocios. ¿Cómo puedo hacer esto? Simultáneamente generar resultados que un accionista y el CEO me exige, pero también estar en otro y también poder hacer el manejo de la productividad del día a día y garantizar que las personas tengan un sentido de urgencia y también garantizar el bienestar. Las dos cosas son importantes, pero no es fácil tener ese equilibrio. ¿Cómo puedo tranquilizar a mis equipos y al mismo tiempo tener el sentido de urgencia? ¿Cómo puedo conseguir estabilidad y cambio a la vez? Es decir, no vamos a poder escoger entre estas dos. Es como una esquizofrenia. Sí, es una dicotomía en que en realidad son paradojas, van a exigirle al profesional y a todos los niveles de liderazgo es lidiar con estas tensiones, donde los recursos humanos tienen la capacidad no solo de ayudar a los líderes y las organizaciones a manejar estas dualidades, sino también traducirlas en actividades concretas. Por ejemplo, voy a dar algo muy concreto. Algunas empresas están empezando a preparar la vuelta a la oficina y son funciones que quizás no están de acuerdo. Bueno, van a volver a la oficina. ¿Cuál va a ser el papel de la oficina? ¿Con qué objetivo? Antes hablábamos de la máquina del café. Es una metáfora, sí, pero aquello que en realidad tenemos que pensar es que el trabajo el workspace es un workspace o un cultural space. Es decir, en un futuro tenemos que ver el espacio como un espacio de creación de relaciones de confianza, de innovación, de colaboración y menos de trabajo individual. Porque aquello que las personas piensan es que, ay, yo tengo que ir hasta la oficina para eso, para tener menos capacidad de concentración. No, para eso no quiero ir allí. Entonces, otro tema que cada vez promete cada vez más, y estamos hablando mucho del mundo digital, es que yo creo mucho en la importancia de los recursos humanos, del proceso de transformación, es que se promuevan en las vías tecnológicas. No tienen que ser especialistas, tienen que comprender qué es un RPA y cómo un RPA puede dar valor a la organización, a la automatización de los procesos o al final del día, cómo dar valor, porque queremos que las personas sean felices y queremos que las personas se hagan más, mejor y durante más tiempo, tengan más resultados. Y obviamente al final del día esto se traduce en resultados. Entonces, tener la capacidad de demostrar cómo la tecnología puede mejorar no solo la performance, sino el bienestar, podemos tener muchos más beneficios. Si puedo transformar un espacio en un cultural space, probablemente voy a capitalizar mucho mejor el espacio que aquello que hacía en el pasado. Y si sé manejar esas paradojas, estas tensiones, puedo manejar mejor los lados ambiguos que estamos hablando. Para mí esto es algo muy crítico para el proceso de transformación. La última pregunta, Guido, tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría hacerte a ti la pregunta. Las escuelas de negocio, no la tuya, sino todas. ¿Cuál es el papel de las escuelas de negocio en la formación de estos líderes del mundo? En un minuto, ¿puedes? Estás en mute, tens que ligar, estás en mute. Me haces la pregunta más difícil y no me das tiempo. Eso parece un debate político en España ahora mismo. 2 minutos. Entonces, vale, muy bien. Entonces, te voy a leer una cita que he utilizado en mi último artículo. Vale más tener el corazón alegre que la vida feliz, pues un corazón alegre lo suple todo. Vosotros los portugueses, que sois mucho más finos que los españoles, muchísimo más, sabréis apreciar esta cita. Vamos a ver, yo creo que venimos heridos de la pandemia que no se ha acabado. Y venimos heridos, venimos cansados, venimos un poco desestructurados. Hemos vivido por primera vez en nuestra historia un entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Antes le llamábamos VUCA a un jefe capullo, a un cliente exigente y a un competidor que lo que hacía era jorobarte porque te competía. Ahora no sabemos lo que va a pasar mañana, no lo sabemos en Portugal y no lo sabemos en Madrid. Todos pensamos que el día 5 nos confinan de nuevo, todo el que tenga 2 dedos de frente si quiere tener agosto.
Y eso va a reflejarse en todos los lados. Es decir, hay que cuidar a la gente. Y cuidar a la gente supone tenerlas dentro del confort psicológico. Yo soy muy poco partidario de sacar a la gente de su confort psicológico, porque eso solo trae esquizofrenia de verdad, no hiperbólica. Y en cambio hay que ser exigente. ¿Qué tiene que hacer una escuela de negocios? Una escuela de negocios, y en eso el IES lo está intentando, y seguro que mis colegas también, lo que tiene es que distribuir toneladas de esperanza, no de optimismo, que es una cosa superficial, sino de esperanza, de confianza. Y creo que en un momento como el actual, que nosotros tenemos la fortuna de tener gente en nuestras aulas, hay que insistirle en esa capacidad de aprender. Yo me ponía aquí, vamos a ver, está muy bien lo de las modas. A mí me gusta la moda en el vestir, me gusta la moda en las series. También está bien la moda en recursos humanos, porque hay moda también en los temas comerciales. Eso te da un poco de alegría, pero hay que distinguir las modas, que son pasajeras, y aquí, menos Ana, que es muy joven, los demás hemos visto ya unas cuantas modas hundirse, de lo verdaderamente importante. Y bien, trabajemos un poquito la moda, pero vayamos a lo verdaderamente importante. Yo creo que la clave está en estos entornos en serenidad, ya no atufar más con más cambio. Yo hasta lo digo aquí en el IES, vamos a estar 6 meses sin cambiar. A ver, que ya va a haber bastante cambio sin cambiar, porque la vida... y vamos a ver un poquito más de serenidad, a mi juicio, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en el caso de recursos humanos, de dirigir personas, hay una máxima, ¿no? Que decir que, oye, uno dirige sobre todo con actuaciones, con comportamientos. Entonces, yo creo que es un momento de orientar a la gente. Yo creo que es un momento muy clave donde uno tiene que darle una vuelta, aprender, y hay una cosa que es una realidad. Como gestores puede que seamos buenos, como padres no lo hemos hecho muy bien. Tenemos una generación de millennials y post-millennials, eso excluye siempre a Ana. Tenemos una generación de millennials y post-millennials que están súper bien formados, pero no muy bien educados. Yo acabo de estar con MINS ahora mismo toda la mañana, son gente estupenda, hombre, aquí, pero les falta un hervor que a esta edad nosotros ya teníamos, y eso se lo debemos se lo deben a nosotros mismos. Yo creo que hay una función importante y creo que es verdad que las personas son lo más importante en la medida en que no sean el activo más importante, porque entonces vemos que se prejubila o se amortiza. Y yo creo que hay que conseguir influir de verdad en quien toma las decisiones, no desde recursos humanos, sino en que sean un factor relevante. ¿Por qué? Porque no lo son, no lo han sido en la pandemia y no lo son de modo constante. Y pensar que el otro es tonto, incluso en España, es una estrategia arriesgada. Yo creo que hay que retomar un poco lo perenne y, por supuesto, toneladas de digitalización. Yo creo que igual que antes le hemos dado el inglés, ahora tenemos que entender mejor los algoritmos, aunque no los tengamos que crear, tenemos que entenderlos mejor. Yo creo que esto necesitamos matemáticos que nos lo expliquen un poco mejor, porque es una herramienta apasionante. Y luego hay un continuo, que es desde lo que solo pueden hacer las personas a lo que solo pueden hacer las máquinas. Eso que desde hace mucho tiempo es verdad, eso lo saben bien los ingenieros, se ha trasladado a otras funciones. Y eso es lo que tenemos en cierto modo que gestionar. Pero eso no es el core, ¿eh? Gracias.